Bienvenidos a Voces Vanguardia, donde el talento y las ideas se transforman. Aquí vamos a hablar de historias, metodologías, herramientas de trabajo de interés para todos. Este espacio nos une. En Voces Vanguardia creemos en el poder del trabajo en colaboración y en la fuerza de la confianza y el respeto mutuo para transformar las ideas en realidades. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! En este episodio exploraremos cómo enfrentar la pérdida de alguien que amamos, ya sea por muerte o por el fin de una relación. A través de una conversación reflexiva, descubriremos que el dolor no desaparece, pero puede convertirse en una memoria viva, en un impulso, en amor que transforma. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Voces Vanguardia, donde el talento y las ideas se transforman. El día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros una invitada a la cual yo quiero mucho y que sé todo lo que se ha preparado para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida, Ale. Gracias, mi Ale. Encantada de que estés aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo les tengo una pregunta. ¿A quién extrañas tú hoy? Todos atravesamos en nuestra vida por pérdidas, ya sea por el fallecimiento de alguien querido, por la ausencia de alguien, por una separación. Y a veces no tenemos los elementos necesarios o las herramientas emocionales para transitar por ese camino. Queremos hoy escudriñar este tema y poder salir con herramientas que nos ayuden. Pero para esto, Ale, explícanos, ¿qué es un duelo? Gracias, Lidia, primero por la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar aquí y compartir un poco de lo que he vivido y lo que he aprendido. Mira, un duelo es un proceso psicológico en el que nos enfrentamos toda persona cuando vivimos una pérdida de algo o de alguien que sea significativo e importante para nosotros. Y ese proceso se vive en varias etapas. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de salud, la ruptura de una relación sentimental, la pérdida de una amistad, hasta la pérdida de una mascota es un duelo. Sí. Ya pasé por ahí. Muy bien. ¿Y cuáles son esas etapas? Mira, Lía, las 5 etapas son negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Uh-huh. Y la primera, que es la negación, bueno, pues definitivamente nuestro cuerpo es muy sabio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a una persona le dan la noticia de que perdió un ser querido o que tiene una enfermedad terminal, es tanto el dolor y tanto el impacto que el cuerpo, como un mecanismo de defensa, lo niega. Uh-huh. Y si no lo negara, pues hubiera consecuencias graves como un infarto o algo más delicado. Por esa razón, en esta primera etapa de la negación, el tema es, también se asimila como un aturdimiento. Uh-huh. Es cuando la gente parece que escucha y no oye, que está, no está, te sientes confundido, te sientes perdido. Y en esta etapa, la pregunta que se caracteriza mucho es el por qué. ¿Por qué a mí? Porque si era una persona joven. La gente se cuestiona mucho este tema. Uh-huh. La segunda etapa es la etapa de la ira. Uh-huh. Y en esta etapa, cuando las personas se dan cuenta que efectivamente la persona falleció o que ya no está con ellas o que la relación se terminó, empieza una rabia, un coraje impresionante. Y se pueden enojar con todo y con nada, ¿eh? O sea, se enojan con quien tengan cerca. Muchas veces se enojan con los doctores, otras veces se enojan con las familiares, uh-huh. Otras veces se enojan hasta con Dios y duran muchos años enojados. La tercera etapa es la etapa de la negociación. Y en esta etapa aparece mucho el tema de la culpa, de la palabra hubiera. Hay estudios que han hecho que cada que fallece una persona, si hay 10 personas alrededor de esa persona que falleció, 9 experimentan culpa. Y entonces aparece mucho el hubiera. Si yo le hubiera dicho que la quería, si yo le hubiera acompañado, si yo hubiera estado con ella, si yo hubiera ayudado. Entonces, a esa tercera etapa, se experimenta mucha culpa. La cuarta etapa es la tristeza. Esa tristeza. Y en ¿cómo se experimenta? Cuando la persona se siente triste, quiere llorar, se siente sola y no se le antoja hacer lo que antes le gustaba. Por ejemplo, si a una persona le encantaba ir de compras
Y entonces en esta etapa le dicen, oye, vamos de compras. No, gracias, no quiero ir. Porque es tanta su tristeza que entonces no le apetece hacer cosas que antes le gustaban. Que la relaciona con la persona perdida. Sí, y aparte se sienten como mal de decir cómo perdí un ser querido tan importante y yo voy a estar disfrutando o yo voy a estar bien en la vida. Y también en esta etapa de la tristeza, que es importante, cuando no reciben ayuda o no se trabaja y el duelo es prolongado, se puede convertir en una depresión. Que es importante aclarar aquí, no es una depresión clínica ni crónica, es una depresión generada por la pérdida. Y la quinta etapa es la etapa de la aceptación. Aunque la verdad es difícil decir que aceptaríamos la pérdida de un ser querido, pero yo la convertiría en la etapa de integración. En esta etapa es cuando integras a tu ser querido, cuando puedes recordar todo lo bonito que viviste, lo que aprendiste, recordar lo que sí hubo, lo que sí hay, y entonces transformas todo ese dolor en un amor más grande. ¿Cómo se llega a la etapa de la aceptación, Lía? Cuando te das permiso y oportunidad de vivir todas las etapas. Cuando ya lloraste, cuando ya estuviste enojado, cuando ya te preguntaste por qué. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que este proceso de duelo, imagínate que es una montaña rusa de emociones. A veces la emoción está alta. El enojo nos da una emoción alta. Pero a veces puedes estar abajo. Cuando estás triste, tu energía es muy baja. Pero a veces te sientes con miedo. A veces con un hueco en el estómago. A veces perdido. A veces con náuseas. A veces, literal, sientes que estás de cabeza porque no sabes cómo reestructurar tu vida nuevamente. Pero estas son las 5 etapas, Lía. La negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Oye, Ale, nos has hablado de eso ya ahorita, pero entonces, ¿cuál es el impacto real que puede tener la pérdida en la vida de una persona? Porque creo además que puede ser que los tiempos de cada etapa sean distintos para cada persona, ¿no? No creo que sean los mismos y entonces, ¿cuál es el impacto en la vida así ya en el día a día? Mira, es una excelente pregunta. Definitivamente el impacto varía de acuerdo a cada persona. ¿Por qué? Porque hay factores que lo determinan. El duelo es personal, el duelo es único y entonces hay 5 factores que impactan este dolor y que nos puede dar como una guía de qué tanto la persona va a estar viviendo en tiempo y en dolor. La primera es el nivel de importancia y el nivel de significativo que sea la persona para ti. Por ejemplo, si esa persona para ti era muy importante, muy significativa, es proporcional y el dolor va a ser muy alto. Nos importa y nos duele lo que amamos. Entonces, importancia poco, dolor poco. El segundo factor que influye es el amor. Si el amor que tú tienes hacia esa persona que perdiste, ¿qué es lo que sucede? También es proporcional. Si el amor es poco, el dolor es poco. Pero si el amor es grande, el amor es proporcionalmente al amor que le tienes. Y la tercera es la tarea cumplida. Esta tercera, que es la tarea cumplida, permíteme darte un ejemplo para que ser más específica y lo voy a exagerar. Imagínate que falleció una mamá y tiene 2 hijos. Uno de ellos maneja mala relación con ella, se pelea, le exige, no la visita, no le dice que la quiere. Hay una relación no sana. Y el otro, dentro de su humanidad, sabemos que no hay hijos perfectos ni personas perfectas, pero con sus recursos, con sus conocimientos, ¿qué es lo que hace? Esta persona trata de ser un buen hijo. Está presente, ayuda, escucha. ¿Qué es lo que sucede con esta tarea cumplida? Este tercer factor lo que hace, da paz. Claro que va a extrañar a su mamá cuando ya no esté, cuando ya haya partido, pero es como un bálsamo para el corazón. Saber que hiciste la tarea cumplida ayuda bastante a dar paz y tranquilidad. Y el cuarto es el apego. El apego a nivel de vínculo, de convivio, de relación, de cercanía. Aquí te voy a platicar una anécdota. En alguna ocasión me llevaron a un niño para que lo revisara
porque su mamá estaba muy preocupada porque había fallecido su abuelita y el niño no lloraba. Y estaba como si nada. Pero había fallecido su mascota y el niño estaba muy mal. Entonces la mamá dice, bueno, pues creo que hay algo que está mal, ¿no? Yo platicando con el niño le preguntaba qué convivencia tenía con su abuelita. Y me decía que rara vez la veía, que era una señora, así la describía, una señora enojona, que lo regañaba, que le pegaba. Entonces, ¿qué pasaba? El niño no tenía ningún apego, ningún vínculo a su abuelita. Por eso cuando murió su abuelita, pues para él no significó nada. No era significativo ni importante para él. Pero ¿qué pasa cuando fallece su mascota? Era un conejito que tenía prácticamente desde que era bebé. Con el conejito jugaba, se dormía, era su amigo, le platicaba. Entonces había mucha convivencia y cercanía. Y entonces en ese momento el duelo para él fue muy importante y muy significativo en la pérdida de su mascota. Okay. ¿Sí? Y el quinto es el factor cuando es una pérdida inesperada. Siempre que es una pérdida inesperada, el dolor, imagínate que se agudiza muchísimo más. Completamente, porque nunca estamos preparados para la muerte. Pero cuando es un tema sorpresivo, esto pasa mucho también cuando hay una enfermedad de repente. O alguien mayor, ¿no? Alguien mayor. Más pasa, Lía, con los menores. Cuando muere un hijo. No, de sorpresa. Como es inesperado, cuando muere un niño, cuando muere un hijo, o cuando estás tú como si nada y andas por la vida creyéndote Superman y la Mujer Maravilla, y de repente te dicen, ¿sabes que tienes una enfermedad terminal? A mí no me pasa. Exacto. Entonces, como es algo inesperado, en ese momento te cambia completamente la vida. Y en ese factor, ese tema inesperado duele mucho. Ay, perdónale. Pero entonces, ¿podemos catalogar en este nivel de como duelo la pérdida de la salud en algún periodo? Sí, también la pérdida de salud es una pérdida muy significativa. ¿Por qué? Porque realmente no estamos preparados. Entonces, a medida de que sea cuando más bien te sientes o cuando más joven estás y la gravedad de la enfermedad, o sea, hay enfermedades que te quitan movilidad, que te sacan de circulación, como decimos, de la noche a la mañana. Entonces no estás preparado. Entonces claro que es un duelo y son de los duelos más fuertes que hay. ¿Por qué? Porque pues definitivamente no lo esperas. ¿Y hay alguna forma de prepararnos o qué herramientas podemos tener para poder enfrentar una etapa, un periodo de duelo? Mira, así como prepararnos, yo creo que conocer de esta información es importante. Yo creo que, como bien dicen, información es poder. Entonces, cuando tú ya sabes qué va a pasar, cómo tú puedes vivir, puedes entender estas etapas y que sentirte en esa montaña rusa de emociones es normal. Y entender que es un proceso natural, pues da mucha paz. Entonces, todo lo que tengan de información ayuda bastante para cómo prepararnos ante un duelo. Que te soy sincera, cuando estás viviéndolo, pues definitivamente la teoría es completamente diferente que la práctica y es un reto. Sí, pero creo que puede ayudar con lo que tú dices, ¿no? Saber que esas etapas van a pasar, que son normales y a lo mejor hasta autoidentificarse. Creo que ya me enojé, ya estoy en otra etapa y hablar de un avance, ¿no? Sí, porque de esa manera no lo tomas a título personal. Claro. Por ejemplo, cuando una persona, como bien dices, está enojada, pues sabes que está en su proceso de duelo, que no es que esté enojada contigo. O sea, pues está molesta con la vida, está molesta con todo y es parte natural de su proceso de duelo. Claro. Y en esto, ¿hay mitos? ¿Tenemos mitos sobre el tema del duelo? Uy, los que quieras, te voy a decir, hay muchísimos. Yo creo que el mito más grande que hace mucho daño es cuando te dicen que no llores. Que no llores porque si lloras no vas a dejar trascender a tu ser querido o no se puede ir al cielo. En realidad, en mi experiencia, esto no es verdad. Yo genuinamente creo, y lo he vivido en carne propia, que cuando el amor es puro y el amor es tan grande, que el amor, estamos conectados todo el tiempo con nuestros seres queridos. El amor verdadero, incondicional, trasciende lugares, trasciende fronteras, trasciende espacios, trasciende dimensiones. Entonces, siempre puedes estar conectado con tu ser querido. Entonces, sí, es un mito que es muy recurrente y hace mucho daño porque parte de lo que nos sana en un duelo es llorar.
es hablar, es validar tu emoción. Y entonces con este mito la gente no llora y quiere evitar llorar por no hacerle daño a su ser querido. Otro mito que también he escuchado mucho en el consultorio es que les dicen, ¿sabes qué? No muevas absolutamente nada de su habitación, de sus pertenencias, para que tu ser querido se quede contigo y tenga un lugar en tu casa. O les dicen lo contrario. Imagínate que ya falleció la persona y le dicen, ¿sabes qué? Regala todo. Todo, regálalo lo más pronto posible, porque si lo regalas, ya no vas a ver nada y no te va a doler. La verdad es que, definitivamente, como te decía, el duelo es personal. Y entonces, mi recomendación, acuérdense la ley de vida, a mayor emoción, menos inteligencia. Tú, yo, todas las personas. Entonces, cuando estamos muy tristes, somos menos inteligentes. Muy alegres, poco inteligentes. Muy enojados, poco inteligentes. Muy enamorados, poco inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que la emoción baje para que la inteligencia suba. Y mi recomendación es que en ese momento, pues no tomen decisiones importantes porque estamos nublados por el duelo de la pérdida de nuestro ser querido. Entonces, ahí es... Dar un espacio. Dar espacio, dejarte vivir las emociones, dejar fluir, dejar validar completamente lo que sientes. Y mi recomendación más importante es, escucha tu corazón y haz lo que te dé más paz. Nadie sabe, la gente te recomienda o te dice cosas por amor y porque quiere ayudarte, pero solo tú sabes lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Y si ese duelo es pues, muy individual, la forma de transitarlo y manejarlo es muy individual, ¿qué papel juega la gente a tu alrededor, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo que pueden ir a un ritmo, que pueden querer que vayan a un ritmo diferente, ¿no? Que ya deje de llorar, que ya no sé. Mira, sí, es un punto bien importante. Estamos viviendo en una era de la inmediatez, Lía. Queremos todo rápido, queremos todo pronto, queremos que ya no nos duela, queremos sanarnos, queremos ir a terapia y que en una consulta quedemos sanados, o sea, queremos darle la vuelta a la página y pues así no funciona. Definitivamente lo que tú dices, la red de apoyo es importantísimo, familiares, amigos, parientes, conocidos, gente. Mira, yo creo que todo ser humano necesitamos un lugar seguro donde podamos platicar, externar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestro dolor, hasta las culpas, que luego a veces no tan fácilmente las decimos. Pero ¿qué crees, Lía? Desafortunadamente hay personas que no cuentan con eso. No tienen esos amigos, no tienen esa familia, y en esos casos, ¿qué les recomiendo? Busquen ayuda profesional. Definitivamente es importantísimo buscar un buen tanatólogo, un buen psicólogo, un guía espiritual. Y si de plano no tienen, bueno, vivimos en la era de la internet, bendita era, que tenemos todo a la mano, que es importante. Hay una tanatóloga que tiene mucho tiempo en redes sociales y tiene Facebook, Instagram, ha escrito muchos libros y es muy buena. Se llama Gaby Pérez Islas, se la recomiendo ampliamente. Y pues realmente no necesitas ni ir a un consultorio ni pagar si no tienes. Realmente tenemos la información de primera mano. Veo que traes un libro, ¿se los podemos enseñar? Claro que sí. Mira, les traje unos libros para recomendárselos. Esta es la autora que les comento, se llama Gaby Pérez Islas. Tiene varios libros. Este es uno muy bueno que se llama Cómo curar un corazón roto. Tiene de diferentes duelos por pérdidas de hijos, de pareja. Entonces está muy, muy interesante. Otro libro que también es muy bueno, que también se los traje para recomendárselos, es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Hay muchos libros muy buenos que hay del tema y que les podemos recomendar. Gracias. O búsquense un buen podcast. También. como ahí el comercial, ¿verdad? ¿Como cuál día? Como Voces Vanguardia. Y entonces, Ale, pero realmente se puede transformar este dolor en algo positivo, en algo que te impulse a seguir. Sí, sí se puede, Lía. Nada más quiero hacer la connotación del factor tiempo. Uh-huh. Claro que se puede si la persona está consciente, quiere hacerlo y recibe ayuda, pero es importante que respetemos el tiempo de las personas. El primer año de duelo, Lía, en toda pérdida
es lo más difícil. ¿Por qué el primer año? Porque en el primer año está la primer Navidad y entonces vivir una Navidad sin ese ser querido, cómo duele. Este año nuevo, está su cumpleaños de la persona que partió, tu cumpleaños, está el aniversario, si es una ruptura sentimental, amorosa, está el aniversario. Entonces imagínate que tuvieron una relación de 5 o 6 años y festejaban cada mes el día y cada año. Entonces, pues claro que es un tema muy fuerte. Y hasta la pérdida de trabajo que nos decías, ¿no? Sí. Era el evento de no sé quién. De Estrellas Vanguardia, y entonces lo esperabas y con la emoción, y de repente pues se termina todo, pues claro que duele. Entonces el duelo es situacional. ¿Qué significa? Tú puedes ir avanzando en tu proceso de duelo muy bien y llega una situación donde parece que te regresas. No es que te regreses, es normal. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, yo ya estoy en el proceso de aceptación en el duelo, pero se casan. Entonces hay una situación importante o significativa donde añoran y dicen, me encantaría que estuviera aquí mi papá para que mi papá me pudiera entregar. O cuando es una graduación, cuando es el nacimiento de un niño. Oye, yo pensé que se casaba la expareja. Dije, ay, te agarro otra vez la etapa del coraje y de la ira. Oye, no más el chico. No, la persona. Tú tienes un evento en tu vida importante. Entonces sí es importante que sientan que es normal, o sea, que sepan que es normal que esto va a pasar. O sea, y puedes ir muy bien y aparentemente darte un bajón como en esa montaña rusa de emociones, como esa vueltita que hay, regresar un poquito, pero vas bien, es parte normal y natural. Y entonces entiendo que esta parte de perder a alguien puede ser muy, muy doloroso, obviamente es doloroso, pero creo que también nos deja algunas lecciones de, como nos decías hace ratito, ¿no? De este cumplimiento, de hacer las cosas bien cuando estamos en vida, ¿no? Sí, de esa tarea cumplida. Definitivamente sí, yo creo que el aprendizaje más grande que podemos tener es vivir el aquí y el ahora, disfrutarlo y sobre todo, fíjate, Elia, el dolor más grande que escucho en el consultorio es cuando las personas se quedan con el hubiera. Yo creo que es la palabra más triste y que da más nostalgia y que da más tristeza. ¿Por qué? Porque se quedan con el, híjole, le hubiera dicho que lo amaba, hubiera ido cuando estaba enfermo, lo hubiera visitado, nos gana el trabajo y luego está uno enfermo y no vamos a visitarlo, le hubiera ayudado, le hubiera esto. Entonces, el dolor más grande es por lo que no hacemos, por lo que no dijimos, por lo que no expresamos. Entonces, de verdad, mi invitación, amen a la gente que tienen a su alrededor, agradezcan, besen, abracen, disfruten, porque de verdad eso es lo que ayuda y reconforta después de la pérdida. Y en este camino de ir procesando el duelo, la pérdida, ¿cómo nos damos cuenta si vamos bien o mal? Decías, es que a veces puedes sentir que te regresas, pero no, puede ser normal sentir cierta emoción otra vez. ¿Cómo sabemos que vamos por buen camino? Mira, primero yo creo que entendiendo las etapas, identificando en qué etapa estás, identificando que pues te des permiso a vivirlas, y la otra es la integración a tu vida ordinaria. No va a pasar de la noche a la mañana, lleva un proceso, lleva un tiempo, pero a medida que tú te integras a tu vida ordinaria y a medida que integras a tu ser querido, y entonces puedes hablar de él sin llorar, puedes hablar de él recordando lo positivo, lo bueno. Ese es un indicador muy sencillo que te puede decir cómo vas. Mientras estás en el duelo, viviendo la etapa. Muchas gracias. Y si tenemos a alguien cerca, alguien de trabajo, alguna familia, algún vecino que está pasando por esta etapa, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para no ir a regarla y ser imprudentes con alguien que está pasando por una etapa así? Mira, definitivamente yo creo que la herramienta más valiosa que tenemos es la escucha activa. ¿Y a qué me refiero con la escucha activa? Es escuchar con el corazón, es escuchar estando presente, escuchar sin celular, por favor, es escuchar respetando y lo más importante, escuchar sin juicio. Cuando una persona está en ese proceso de duelo, pues puede decir cosas dolorosas o que no siente, entonces no hay que tomarnos nada a título personal. Por favor, no dar consejos,
no decir qué hacer y mucho menos contar historias de otras personas, porque la gente creemos que así ayudamos, pero lo que la persona en duelo necesita es ser escuchada. Y sinceramente te digo, Lía, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir, un abrazo sincero, un abrazo en silencio, un abrazo desde el corazón, vale más que 1000 recomendaciones y que 1000 discursos vacíos. Muchas gracias. Lo seguiré porque a veces si alguien se acerca contigo llorando y uno no sabe ni qué decir, ni le busques, mejor lo abrazas y ya. Exacto. O sabes que también hasta cuando vas a dar el pésame, lo dice, ¿qué digo? No digas nada. O sea, luego pasa que por estar con el nervio, luego dices, hay muchos días de estos, ay, felicidades. Entonces, pues no, o sea, puedes cometer una imprudencia o puedes decir algo que no sea correcto. Entonces, ¿qué es importante? Un abrazo de corazón a corazón, de manera genuina, de manera sincera. En el abrazo amoroso se transmite lo que quieres decir. Muchas gracias, que es una excelente recomendación. Y pues de aquí vamos cerrando esta conversación. Muchas gracias, Ale. La verdad es que no nos damos mucho tiempo de estar reflexionando en estos temas porque pues te pasan y los vives y nunca hay reflexión de cómo los vives, pero creo que tener en mente esto nos va a ayudar mucho a transitar algo que algún día nos va a pasar y acompañar a alguien, ¿no? Que creo que es importante cuando tenemos a alguien cerca, esta parte de no juzgar y de ser amorosos y calladitos más bonitos cuando no hay necesidad de hablar, si no hay algo concreto que decir. Sí, fíjate, y se me vino a la mente 2 cosas que no les compartí. Uno, como herramienta, hablar sana. Por eso es tan importante hablar. Y cada que ustedes validen la emoción, van sanando. Si estás triste, llorar te sana. Si estás enojado, enojarte te sana. Pero hay que saber hay que saber en dónde enojarnos y cómo enojarnos sin que nos hagamos daño. Eso es muy importante. Y lo otro, esta información es muy importante, Lía, porque nosotros como líderes en la empresa podemos tener colaboradores que están pasando por un proceso de duelo y no lo sabemos. Entonces hay que saber ser amorosos y saber ser empáticos y acompañar desde el respeto, porque a veces puede ser que les estemos exigiendo cierta cosa en el trabajo y la persona tiene un proceso de duelo y si no te habla entre amigos, si no te habla, no te contesta, se aísla, no significa que no te quiera, significa que está en un proceso de duelo y que quizás es cuando más te necesite. Porque desafortunadamente a veces como personas, ahorita está muy de moda de busca tu persona vitamina, busca personas positivas, pero ¿qué creen? Las personas también necesitamos a nuestros seres queridos cuando nos sentimos tristes, solos, y es el momento donde hay un acompañamiento bien importante. Muchas gracias por recordarnos, por decirnos esto. Definitivamente la ausencia no se llena, pero nos puede ayudar a ser muy conscientes de amar más profundamente a lo que tenemos de forma presente, ¿no? El trabajo, la familia, las mascotas, sí. Todo. Muchas gracias, Ale. Y vamos a hacer una última pregunta de cierre. Muy bien. Para despedirnos de todos los que nos escuchan, que es, ¿qué significa para ti Grupo Vanguardia? Híjole, creo que mi corazón brincó con la pregunta. Definitivamente, Grupo Vanguardia para mí es una bendición. Estoy inmensamente agradecida con Dios, con la vida, con el universo que me permitió coincidir con gente tan maravillosa, con gente tan buena. Tener la bendición de trabajar de la mano con el licenciado Ignacio, pues es una bendición, es una persona muy humana, al cual le agradezco, que siempre es muy respetuoso y nos ha enseñado muchos valores, el valor de la lealtad, de la honestidad, de la fidelidad, del compromiso, de la pasión. Y trabajar con los dueños y socios de primera mano, pues también es una bendición porque son grandes personas y grandes seres humanos, líderes como el Lic Nacho Robles, como el Lic Jorge, pues la verdad es que te suman y te ayudan mucho. Entonces, ¿sabes? Siento como que después de tantos años de estar aquí, el Grupo Vanguardia para mí es mi casa, es donde crecí laboralmente y pues estoy inmensamente agradecida. Muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecerte, Ale, profundamente. Nos quedamos con tus palabras, con tus herramientas, con tus recomendaciones. Gracias. Y espero que con la reflexión cada quien de ver nuestro radar si hay alguien cerca de nosotros de esta forma y de que podamos recordar esto si hay necesidad de
transitar este camino del duelo. Muchísimas gracias. Definitivamente el duelo no se arregla, se va transformando y caminamos con él. Espero que estén muy bien. Los esperamos en el próximo episodio y ojalá te tengamos nuevamente aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Lindo día a todos. Bye.